DKV. Activistas de la salud. Paseo en un parque cercano a mi casa. A José Francisco le gusta caminar por el parque. Estoy en contacto con la naturaleza y en contacto con, pues conmigo, ¿no? Es también una manera de relajarse y de pensar. Quizá en todos esos años, desde que era niño, en los que vivió momentos complicados y dolorosos, pero ahora es feliz y ha encontrado un sentido a su vida. Y también la edad, aunque parezca un cliché, pero es que es verdad. O sea, cuando vas cumpliendo años, vas surgiendo cosas. La infancia de José Francisco, o Josechu, como le gusta que le llamen, no fue nada fácil. Desde una edad muy temprana había algo que no iba bien. Su rendimiento escolar no era bueno. Le costaba superar las asignaturas y realizar las tareas. También relacionarse con los demás. Que no era que no quisiera yo aprender, que no quisiera yo tener ganas de ser uno más, sino que pues había una serie de conductas que me condicionaban, una serie de, deficiencias, del tema de falta de concentración, que me condicionaban las actividades de la vida diaria, ¿no? Los problemas del colegio, en casa y en la calle eran un peso demasiado grande para un niño de su edad. No tardaron en llegar las conductas conflictivas, los problemas con los profesores y los cambios de colegio. Mi currículum vitae de colegios es impresionante, o sea, supera con creces el de la formación, el de los estudios a día de hoy, el de cualquier cosa que haya hecho en la vida, porque cambié de colegio, no sé si fueron 20 veces. Y con el fracaso escolar también llegaron los problemas emocionales. Lo que sentía era mucha frustración. O sea, cuando ves que tú quieres algo y que no lo consigues, ¿por qué no puedo yo conseguir estos objetivos o estas metas, ¿no? Que cualquier otro compañero mío, ¿no? Pueden conseguir con más facilidad. A mí lo que me producía era muchísima frustración y sentirme diferente, ¿no? El entorno de Josechu fue condicionando la manera de ver su propia vida. Llegué a tener esas falsas creencias de lo que recibía por parte de lo externo. Llegó a interiorizarse en mí, claro que sí, y llegué a creerme eso, realmente que era un juguete roto, defectuoso de fábrica y no válido, ¿no? Josechu se sienta en un banco de piedra que hay junto a un seto en el camino de tierra. Me siento con él. Estamos rodeados de árboles y de pájaros que acompañan la soleada mañana de primavera con sus cantos. De que no querías estudiar. Cuando habla, los ojos de Josechu parecen mirar al infinito, tratando de rebuscar en la memoria esos recuerdos de su infancia y su adolescencia, casi 4 décadas atrás. Una barba ligera amortigua los signos del paso del tiempo y de los avatares de la vida en su rostro. Cuando eres un niño, imagínate. El hecho de ser un niño, en este caso conflictivo, ¿te hizo tener algún tipo de relación conflictiva también con tus compañeros? Totalmente, hasta el punto de que realmente se convierten en jueces. Ya lo estamos viendo también, ¿no? A día de hoy, la cantidad de bullying, la cantidad de crueldad que hay cuando las personas son diferentes o simplemente por estas modas, ¿no? ¿Tú lo notaste? Yo lo noté, ¿Sufriste acoso, sí, bullying? Yo tuve acoso principalmente por los profesores. Lo siento, pero esa es la verdad. Y los alumnos casi... Y los alumnos hicieron fue una réplica. ¿Y tu familia? ¿Qué papel juega en todo esto? ¿Cómo lo vive? ¿Hubo mucho sufrimiento en la familia por toda esta situación? Bueno, sufrimiento porque claro, al final, cuando hay un hijo que es buena gente y que tiene un deseo de estar bien y de ser alguien en la vida, pero hay una parte que se lo arruina todo. Hay una parte que le está boicoteando, que le está llevando hacia el lado más oscuro, ¿no? Entonces, claro, la familia entra en una confusión muy grande, ¿no? Por eso también sufren y también llegan a un poco al punto de la desesperación por decir, pero bueno, ¿y qué hacemos?
Aquella vida errática de Josechu le llevó hacia un lugar más oscuro. Su personalidad y su forma de comportarse tuvieron duras consecuencias. Una de esas consecuencias, en mi caso, fue pues también tener esa impulsividad, tener esa falta de control, ¿no? Para, bueno, haber caído en la esclavitud, por ejemplo, de la droga. Decir sí a cosas que luego, pues evidentemente abres la puerta a algo que te va a condicionar también la vida, ¿no? ¿A qué edad fue eso en tu caso? Bueno, pues ya muy adolescente, te has sentido siempre una persona diferente. Un juguete roto y defectuoso de fábrica. Pues claro, cuando creces así, no tiene por qué, eso es evidente, ¿no? Hay personas que han tenido una vida difícil y no han tenido que caer en las drogas, ¿no? O en cualquier otra esclavitud. Pero, hablo de mí, ¿no? De José Francisco, sí que en mi caso, pues a una edad ya muy temprana, pues comienzo, pues eso, a no ver el peligro, a decir sí, a juntarme con malas amistades. Empiezo con el alcohol y luego empiezo a salir, pues en ambientes donde ya la moda es el consumo, ¿no? Y claro, evidentemente la mochila que arrastras es una mochila que siempre va a justificar todos esos comportamientos autodestructivos. Josechu se convirtió en un joven con la carga del fracaso escolar a sus espaldas y un futuro muy incierto. Los siguientes años estuvieron llenos de situaciones delicadas, también en sus experiencias laborales. La relación con los compañeros, la forma en la que trabajas, esa dispersión, esa falta de concentración. Y ¿Problemas con la autoridad? Totalmente, sí. En este caso, hablando o calificando autoridad como sí, los superiores en el trabajo, las personas que están por encima de ti, ¿no? Totalmente. En la jerarquía de una empresa, por ejemplo. Sí. Es verdad que la obediencia ha sido una zona bastante intacta, pero es verdad que la autoridad sí que había una rebeldía. Ya te digo que laboralmente, gracias a Dios, los tenía, pero a lo mejor se quedaban más internos y de frustración. No llegué a tener ningún evento extraordinario de pegar o agredir o contestar mal a un jefe, pero sí que es verdad que a lo mejor sí lo hacía internamente, hay que decirlo honestamente, ¿no? Y a lo mejor eso me llevaba pues a que esa frustración que ya vivía aumentase todo, y entonces pues hubiese vías de escape donde luego pues anestesiabas toda esa frustración, ¿no? Una de esas vías de escape era la droga, que no dejaba de interferir en su vida. La adicción absorbe totalmente la vida de una persona y la vida de los que le rodean a esa persona. Y entonces, claro, hay momentos duros y momentos de desesperación, incluso, vamos, de llegar a un escándalo de exposición, de decir, madre mía, ¿qué está pasando en mi vida? Pero con el paso de los años y gracias a su tenacidad y a algunos momentos de lucidez en los que la vida le sonreía y le daba algunas oportunidades, consiguió librarse de las cadenas de la droga. Y fue en ese momento cuando conoció a alguien que cambiaría su vida para siempre. Hasta que en un momento de la vida aparece una persona, una profesional, aparece Fátima, que es la persona que, se hace cargo de mi historia y de todo lo que yo le cuento, ¿no? Y entonces ella y otros profesionales dan significado a lo que me estaba pasando desde prácticamente pues desde que tenía uso de razón. Él llegó a nosotros derivado de un centro de desintoxicación, con el cual teníamos un convenio, porque habían visto en este centro, los psicólogos habían visto que en muchos casos en el trasfondo tenían un TDAH. Fátima Guzmán es la secretaria y la fundadora de la Fundación Educación Activa, especializada en trastornos del aprendizaje y en el TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Las pruebas realizadas por sus profesionales determinaron que Josechu llevaba arrastrando los estragos causados por el TDAH desde su infancia. Y entonces ya había terminado su desintoxicación, estaba
estaba ya libre para poder emprender su vida y le aconsejaron que viniera a mí. Viniendo de salir del fondo, porque había tocado fondo en su vida, y con unas ganas de coger la vida, normalizarla, no volver a caer y tal, y la verdad es que cuando coges a una persona en plan profesional con esas ganas, pues él lo hizo muy fácil. Estuvimos años, todo esto no son 2 sesiones, estuvimos años juntos dirigiéndole, apoyándole, cuando se tambaleaba pues seguíamos adelante. Y sobre todo hay una cosa que es muy importante cuando te llega un adulto en estas condiciones, es que confíes en él, ¿sabes? O sea, la confianza que tú le transmites, que sabes que va a salir adelante, que crees en él, que aunque caiga, sigues creyendo en él. Todo eso les hace salir adelante. Fátima ha estado al frente de la fundación desde su creación hace casi un cuarto de siglo. Ella conocía muy de cerca los problemas derivados del TDAH. Me propusieron un terapeuta que había llevado a mi hijo que tenía problemas de fracaso escolar y me propuso que querían hacer una fundación y ser presidenta, a lo cual dije que sí. Luego las cosas se fueron creciendo porque entonces no se hablaba ni del TDAH. Todos los niños eran malos, vagos, desobedientes o estaban mal educados, pero no se decía que había un trastorno detrás que les pudiera estar frenando en su desarrollo. Entonces empezamos a ver, empezó a crecer porque lo necesitaba mucho la sociedad en ese momento, los padres estaban muy perdidos y en el crecimiento pues me puse a dirigir la fundación. En el camino hice coaching y me especialicé en TDAH. Durante todo este tiempo, Fátima ha ayudado a muchas personas con este trastorno y a sus familias y ha conocido muchas historias como la de Josechu. Por eso, alerta de la importancia de diagnosticar este trastorno cuanto antes, en el momento en el que los síntomas empiezan a manifestarse en los niños. Hay un 40% de niños TDAH que tienen problemas de aprendizaje, además, problemas con la lectoescritura, tienen dislexia, y todo eso hay que tratarlo, porque por mucho que trates el TDAH, si no les tratas el problema de aprendizaje, también es un freno. Entonces vuelve el fracaso escolar y el fracaso escolar les machaca. Y Fátima conoce también las consecuencias que tiene ese fracaso escolar. Te daña la autoestima, te daña el comportamiento, te daña la relación con los demás, la relación en casa con la familia. Es una frustración que luego se convierte en algo malo, con lo cual hay que evitarlo siempre, por lo menos estudiar de dónde viene a fondo. Es el momento de conocer algo más sobre el TDAH. Se trata de una afección neurobiológica que se estima que afecta a un 7% aproximadamente de la población infantil o adolescente en España, que en una mayoría de los casos se traslada a la edad adulta y que tiene un importante componente hereditario. Pero, ¿qué ocurre en el cerebro de una persona con este trastorno? La respuesta a esta pregunta la tiene Cristian Ramos, psicólogo general sanitario especialista en tratamiento del TDAH. Hay un déficit en un neurotransmisor que se llama la dopamina, ¿sí?, que es fundamental para nuestro sistema atencional, pero también se conoce que hay un déficit en la noradrenalina. Entonces estos neurotransmisores están en desequilibrio, pero sí sabemos que hay un déficit sobre todo en el lóbulo frontal, ¿sí? Esto es muy importante porque ¿qué pasa? Las estructuras más, los núcleos más de la parte límbica del cerebro se siguen desarrollando, son la parte, vamos a decir, más impulsiva, pero este frontal, como se desarrolla un poquito más lento, no puede regular esos impulsos. En el fondo, cuando el frontal no está, que es el que procesa nuestras emociones, por eso cuando ya las procesa son un sentimiento, o sea, entonces ahí hay un contexto más racional. Pero con un déficit en esta frontalización, evidentemente, no podemos atribuirle una intencionalidad directa.
La persona afectada por TDAH actúa de forma impulsiva y temeraria, busca la reacción inmediata y no piensa en las consecuencias. Tenemos un sistema de recompensa que viene de ese cerebro, de ese sistema límbico que está muy activado, que es natural en todos los seres humanos, ¿eh? Nosotros cuando necesitamos ahí rápidamente obtener algo, este es nuestro sistema de recompensa. El frontal nos está haciendo como ese filtro, ¿no? Como ese juicio, decir, no, momento, ahora no lo puedes conseguir esto, o no cruces el semáforo en rojo. En el TDAH esto no está. Entonces, yo quiero ejecutar algo y lo ejecuto. Pero también se ven afectadas otras habilidades. Este trastorno tiene unas consecuencias a nivel ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Este cerebro se va a planificar peor, se va a organizar peor, se va a anticipar peor. ¿Qué quiere decir? Esto es un ejemplo muy fácil. ¿Cómo puede ser, si tienes todo esto para hacer, que no te des cuenta que necesitas un tiempo para poder planificarte, organizarte para tu examen, ¿no? Que es el ejemplo prototípico? Bueno, efectivamente, porque yo no tengo esa dimensión, no me puedo planificar de esa manera. Por todo ello, es importante realizar un buen diagnóstico temprano y adecuado. Aparte de lo que es la parte observacional que hacemos los profesionales de la salud, ¿no? Pues también las pruebas que te permitan medir, ¿no? No solo la capacidad atencional, estamos hablando de capacidad atencional, del nivel de impulsividad, qué capacidad tengo de planificación, porque que no solo es un tema de atención, sino también es un déficit en las funciones ejecutivas. Entonces, todo esto es una batería de test que nos permite decir, vale, pues sí, estamos frente a un déficit de atención y después con su apellido, ¿no? Que sabemos que hay sus subtipos, inatento, combinado, hiperactivo. Bueno, es importante que se pasen pruebas que permitan confirmar ese diagnóstico que uno ha observado. Si no se diagnostica y se trata a tiempo, todos los problemas que genera el trastorno pueden crear además un cóctel explosivo que afecte de forma directa al futuro de los niños. Tienes un sufrimiento emocional que lo sumo a esa disregulación emocional, y los pacientes generalmente, o los chavales, te vienen ya con una distimia, con una depresión, con temas de ansiedad, con el tema de consumo de sustancias, que generalmente suele ser el cannabis, porque suelen tener mucha sintomatología ansiosa, pero ahí se empieza a hacer la antesala de los problemas de adicción. Y después va a estar la otra parte de los problemas del estado de ánimo o de los problemas de personalidad. Notabas eso que dicen también, ¿no? Que no tienes filtro, ¿no? A la hora de decir cosas o a la hora de actuar. Eso te pasa, ¿no? Habitualmente. O te pasaba sobre todo en esa época, ¿no? Totalmente. Bueno, he de decir que yo tengo muy trabajado el tema pero es algo que tienes que seguir trabajando, yo creo, toda la vida. O sea, saltabas muy fácilmente a cualquier cosa que otros igual nos lo pensamos 2 veces, ¿no? Sí, no lo pensamos 2 veces, yo ahora me pienso las cosas hasta 10 veces. Y ahora sí, ¿no? O sea, pero entonces fíjate, no lo sabías. No, antes no lo pensaba, antes directamente hay cosas que no entraban en el pensar, entraban en el actuar y en el hacer, o sea, en el hacer inmediato, que eso, si no está pensado, pues imagínate las consecuencias que puede tener, desde una pérdida de trabajo, una pérdida de relación, una pérdida de amistad, 1000 cosas. Yo paso de 0 a 120 en cuestión de 2 segundos. Que te enciendes muy rápido. Por ejemplo, si las señales, por poner un ejemplo metafórico, si las señales marcan que hay que ir a 50, si tú no estás bien concienciado de que hay que ir a 50, pues a lo mejor tú vas a 120. Claro, y esos 120 tienen consecuencias. ¿Y qué consecuencias tuvieron en tu caso? Pues desde tener accidentes, he tenido, pues fíjate, accidentes de moto, accidentes de coche, tuve un par de ellos, he tenido accidentes con la bicicleta, he tenido accidentes a nivel más doméstico, que todo esto con los años yo creo que va bastante relacionado con esto, ¿no? Con la falta de control, de los impulsos. ¿Y cómo has ido tratando todo esto a lo largo de los años? Hay un tema que quiero destacar, que por lo menos a mí me ha sido un tema vital, es el tema de la medicación. El tema de la medicación es importante, por lo menos. Es en ese momento en el que ya a la hora de establecer el diagnóstico también establecen unas pautas de medicación. Sí, es necesario, claro, sí. Pautas de a mí me pautaron también una medicación que me ayudó.
y bueno, pues todo va acompañado. Pero claro, tiene que ir todo de la mano, que es el trabajo de acompañamiento, trabajo conductual. Entiendo que hay una terapia, ¿no? Sí, muy para concreta. trabajar las funciones ejecutivas. Bueno, todo. Pero el tratamiento no se limita a los propios menores afectados por el trastorno. En esas circunstancias hay que tener unas pautas también en la casa y acondicionar tu vida para que salga adelante, con unos límites, con una serie de cosas que den armonía al hogar, porque estos niños quitan la armonía del hogar, quitan la armonía de la clase, crecen en un ambiente muy hostil que ellos mismos no saben cómo controlar. Las cosas han cambiado mucho desde los años en los que arrancó el trabajo de la Fundación Educación Activa. Cada vez hay más profesionales preparados y más información y concienciación social sobre el TDAH, pero hay aún mucho trabajo por hacer. Se necesita todavía hacer mucha difusión y que los colegios puedan asesorar a los padres en cuanto detectan algún síntoma, y para ello tienen que saber del TDAH. En sanidad pues hemos avanzado mucho, porque hoy día hay varias medicaciones, hemos puesto nuestro granito de arena. Hay muchos especialistas que ya entienden del TDAH, porque en aquellos tiempos, cuando se empezó a hablar de ello, te encontrabas a muchos especialistas que no creían en ello. Y igual a día de hoy tenemos muchísimo desconocimiento sobre esto, sobre todo en el ámbito educativo. Todavía hay profes y todo esto que desconocen y les cuesta entender que esto, y también pasa con los papis y las mamis cuando se psicoeducan, ¿no? De decir, bueno, pero hay que hacer mucho machaque en esta idea de que no es intencionado, no lo está haciendo contra ti, no es que no te quiere, no es que, ¿sabes? Porque se rompe mucho el vínculo, ¿no? Pero yo creo que esto es una de las cosas que más hay que cuidar en las niñas y en los niños, porque también tienen este problema con sus pares, que esto los aísla. El sistema educativo, luego el propio sistema, no está preparado para atender a estos niños. O los atiende, los apoyas con todos los apoyos que hay hoy día, o fracasan. Ahí habría que hacerles unos exámenes distintos. Hay pocos colegios todavía que tengan. Eso es donde más falta hace seguir en nuestra lucha. José Francisco, Joséchu, dedica su vida ahora al trabajo en una congregación religiosa, pero cuando se lo piden, también ayuda a otras personas con TDAH. Su testimonio en conferencias o en charlas en colegios puede resultar muy útil. Que cuando tú has sufrido en tus propias carnes lo que es la adicción, lo que es el TDAH, es cuando tú puedes dar una respuesta, ¿no? Ponerte en el lugar de la otra persona y decir, oye, que no eres un bicho raro, que por ser TDAH ya no quiere decir que esté todo perdido, ni mucho menos. Joséchu camina con paso firme cada día en sus paseos por el parque, también en la vida. Ahora se siente feliz, no olvida su pasado, pero prefiere mirar adelante y ser dueño de su propio futuro. No sé si era Antonio Machado, ¿no? Decía, caminante no hay camino, sino camino se hace al andar. Qué mejor lectura esa, ¿no? De cuando caminas, haces camino. Si no caminas, no haces camino.